Hola cripto amigos, soy Juan Rodríguez. El precio de Bitcoin el día de hoy oscila entre el rango de los 28.900 y los 29.400 dólares. Vemos que históricamente al precio de Bitcoin no le ha ido bien durante septiembre y durante agosto. Si a eso le agregamos que en este momento falta liquidez en el ecosistema, pues vemos del por qué nos encontramos en rango en donde se disputan dos situaciones importantes. Del lado alcista está el tema de cuándo autoricen el ETF al contado de Bitcoin, que sería un catalizador importante para el precio de Bitcoin. Yo vengo diciendo que eso puede ocurrir en el primer trimestre de 2024. Pero ojo que la demanda de Grayscale contra la SEC puede adelantar eso para el último trimestre de este año, y pendientes a los números que ya les voy a hacer de 300,000 Bitcoin que tal vez se puedan comprar en torno a esa noticia. Pero por el lado bajista sigue la salud de la industria de forma negativa. Vemos que aparte de las demandas que ya hay en contra de Coinbase y de Binance, pues se viene otra por el Departamento de Justicia, tal vez en contra de Binance por fraude. Ahí hay parte food, ajuste de cuentas. Ya vamos a hablar de ello porque eso es bastante significativo. Y ojo también a las cuentas que les voy a hacer de MicroStrategy, que pueden conducir a una venta de acciones antes de que se autorice el ETF. Ojo a esa información. A continuación les voy a contar el por qué llevamos 10 días oscilando alrededor de los 29.200 en el precio de Bitcoin, con excepción de lo que pasaba el 1 y el 2 de agosto, que también ya lo vamos a tocar, y que nuestra percepción en el corto plazo es que durante la próxima semana vayamos a tocar la línea tendencial azul, como lo hemos venido evaluando en los últimos videos. Pero precisamente la razón principal para que estemos en un mercado entre comillas aburrido en torno al precio de Bitcoin es lo que nos está mostrando esta línea azul, que lo que nos identifica es la cantidad de dólares digitales que hay en los intercambios, es decir, en stablecoin. ¿Qué observamos? Si nos percatamos, esto era muy bajo la cantidad de dinero que había en 2020, 2019, y a finales de 2020 el dinero empezó a ingresar mediante stablecoin a los intercambios de forma muy importante. Eso nos llevó en Bitcoin de los 20,000 a los 60,000 dólares. Aquí en 2022, que fue el año correctivo, vimos cómo dejó de ingresar el dinero, y bueno, a finales de 2022, y coincide con los mínimos del precio de Bitcoin, digamos que empezó a disminuirse la cantidad de dinero que había en stablecoin en los intercambios. ¿Por qué? Porque mucho de ese dinero fue a comprar Bitcoin y otras criptomonedas. ¿Qué ha pasado de forma reciente? Bueno, por aquí veíamos un pequeño aumento que se daba en los primeros meses de junio al conocerse la noticia de los ETF de Bitcoin al contado, que se pueden aprobar en ciertos lapsos de tiempo que ya vamos a profundizar. Pero después de ello, fíjese que la línea azul ha estado lateral. ¿Qué quiere decir? Que no está ingresando capital importante al ecosistema, pero tampoco con el dinero que ya está en los intercambios se está comprando Bitcoin o criptomonedas de forma relevante. E inclusive, si ya vamos a verificar cuánto dinero hay en las stablecoin actualmente, ya no solo en los intercambios como lo mostraba de forma anterior, sino en total, pues vemos que esta métrica alcanzó sus máximos por aquí a principios de 2022 con la no despreciable suma de 180,000 millones de dólares en stablecoin. Pero como ya les decía, el interés bajó en 2022 y se ha disminuido notablemente inclusive en 2023. Actualmente la cantidad de dinero que hay en stablecoin es de alrededor de 122,000 millones de dólares. Lo cual me lleva a concluir que no hay nueva liquidez en la industria de las criptomonedas. Realmente estamos aún los que venimos de ciclos pasados. El dinero nuevo que ha llegado es poco, e incluso muchos de los que han tenido capital en el ecosistema pues lo han disminuido, como nos muestra esta data. Pero bueno, así funcionan los ciclos y es lo que ha sucedido históricamente. En la parte baja compramos o acumulamos Bitcoin los holders, los más entendedores de las cualidades de Bitcoin, de lo que implica como activo y como dinero. Es precisamente esa acumulación principalmente que se hace antes de cada halving y que en este momento me está representando esta línea rosa
y que aún queda un camino aquí puntuado hacia el halving, donde debe haber una acumulación interesante para que después de la línea vertical blanca que me representa cada halving, bueno, ingrese ya el dinero de los inversionistas y de los minoristas tardíos, entre comillas, que son los que nos llevan a máximos. Eso precisamente, por ejemplo, me lo evidencia lo que están haciendo los fondos de inversión en este momento. Desde junio, que se conoció la noticia de los potenciales ETF al contado en los Estados Unidos, pues incrementaron sus tenencias en más de 25,000 unidades de Bitcoin. Y recientemente se han palmado, han lateralizado e incluso han reducido sus tenencias levemente. Ahora, lo anterior es clásico de todos los ciclos, por lo menos los que yo he vivido de Bitcoin, y eso tiene muchas causas, pero en esta ocasión hay un pulso entre algo bajista y un sentimiento alcista que también ya vamos a repasar. El bajista viene por la salud de la industria, las demandas que corren en contra de Coinbase y de Binance en los Estados Unidos, pero no suficiente con ello, parece que se vienen más demandas contra Binance. En este caso, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se habla de que presentaría cargos contra Binance por presunto fraude. Pero en un informe que se conoció el 2 de agosto, pues hablan de que están temerosos, entre comillas, de presentar esos cargos debido a que pudiese ocurrir una corrida bancaria como la que pasó con FTX en noviembre del año pasado. Respecto a eso, a mí no me suena tanto y yo digo que allí se están arreglando las cuentas pendientes que hay con FTX por el soplo que le dio CZ para que se diera esa corrida bancaria a finales de 2022. Ahora, lo que yo no voy a defender y de lo que no sé es si realmente Binance está inmerso en situaciones de fraude, que por allí, siguiendo algunos hilos en Twitter, todo apunta a que es así. Pero bueno, de momento se estarían considerando más bien multas dirigidas al intercambio y evitar los cargos penales. Ojo, yo ya lo he repetido muchas veces, lo mejor que puede pasar tanto para CZ, para Binance y para la industria es que se termine la operación de Binance Estados Unidos, que siga funcionando el resto de Binance Internacional y que paguen una multa que eso sí va a ser bastante alta, les van a quitar bastante capital si es que CZ no quiere ir preso en los Estados Unidos. Entonces, por ende, yo creo que en los próximos meses conoceremos de un acuerdo, veremos cómo se termina de dar ello. Ahora, a raíz de esta información, ha salido noticias como que Binance es insolvente, que no tiene todos los Bitcoin que dice tener. Mediante la cadena nosotros podemos verificar que sí, ellos tienen alrededor de 562,000 Bitcoin de sus usuarios. Lo que no sabemos es tal vez si esos Bitcoin estén respaldando créditos, préstamos u otras situaciones que puedan sonar como pasivos de Binance. Ahora, yo he repetido muchas veces que aliento a que las personas dejen de usar tanto a Binance y Coinbase. Y principalmente me refiero a que saquen de allí sus Bitcoin. ¿Por qué? Con eso reducimos el impacto de lo que pueda pasar ante el desarrollo de las noticias que tenga tanto Binance como Coinbase. Entre los dos controlan más de 1 millón de Bitcoin. Dígame si no es sensato que les reduzcamos el impacto que pueda tener el desarrollo de esas noticias. Yo no estoy diciendo dejen de usarlo, le estoy diciendo retiren sus Bitcoin de allí y reduciremos el impacto. Ahora, del lado alcista, en torno a ese pulso, pues está el tema del ETF de Bitcoin al contado en los Estados Unidos, el cual está para desarrollarse en los próximos meses. Esto en el corto plazo más bien está en el limbo, pero en mediano plazo es muy alcista. Y es que las probabilidades para que se autorice el ETF han pasado a ser del 65%, estaban en el 50% y me refiero a las probabilidades por los analistas de Bloomberg. Esto hace unos meses estaba en el 1% y ese avance de que sí se autorice o esa probabilidad se debe a declaraciones que ha dado Gary, el presidente de la SEC, en donde dice que él no es el único que va a tomar esa decisión, sino que hay otros 5 actores importantes allí en la SEC. Ahora, ¿cuál es el tema? Que yo espero que eso se apruebe en el primer trimestre de 2024 y no antes. Antes van a haber aplazamientos, pero una cosa que puede acelerar tal vez para el último trimestre de este año esa aprobación, pues es lo que suceda con la demanda que hay de Grayscale hacia la SEC
porque le aprueben el ETF al contado. Y una decisión pudiese verse después de septiembre, como nos lo están diciendo aquí. Antes no se esperaría debido a los tiempos que lleva ese proceso. Y como por aquí nos dicen también, es que las expectativas de que Grayscale gane pues son altas y eso conllevaría a que se aprueben los ETF de Grayscale y de las otras empresas o la mayoría de ellas que en este momento son proponentes. Y lo anterior pues se lo resumo con números de por qué es tan positivo. En este momento, MicroStrategy llega a tener más de 152,000 unidades de Bitcoin. ¿Cuánto le ha costado eso a precio de hoy? Bueno, alrededor de unos 4.600 millones de dólares. ¿Qué ocurre? En los 5 fondos principales de los Estados Unidos, ETF, hay la cantidad de 106,000 millones de dólares. El dinero que ha utilizado MicroStrategy no es ni la quinta parte de estos 106,000 millones de dólares. Ojo que en Estados Unidos hay más de 50 ETFs. Aquí solo estoy mostrando el dinero de los 5 principales. Y la matemática con la que resumo yo es que por mal que nos vaya, en el primer año de funcionamiento del ETF debiese entrar algo así como el 10% de este dinero. Si vamos a ver, el 10% por lo menos viene siendo el doble de esto. Y con el doble de esos 4.600 millones de dólares, pues se comprarían algo así como unos 300,000 Bitcoin. Dígame si eso no va a tener impacto en el precio de Bitcoin. ¿Y por qué lo denomino muy alcista en torno al precio? Ahora, durante esta semana, una de las sorpresas grandes que veíamos es que MicroStrategy en Estados Unidos, durante su presentación de beneficios, de ganancias del segundo trimestre de 2023, pues nos ha citado que, acuerdo a sus últimas compras, ahora gestiona 152,800 Bitcoin. ¿Y qué veíamos? ¿O por qué es relevante la noticia? Porque una vez se daba a conocer, veíamos cómo el precio de Bitcoin, de estar abajo de los 29,000 dólares, pues pasaba a dar un repunte importante en las siguientes horas que nos llevó inclusive hasta los 30,000 dólares. Y esto, por supuesto, sucedía una vez se conocía esa presentación que hacía MicroStrategy. Pero realmente la compra de Bitcoin fue grande para impulsar este movimiento alcista. Bueno, lo que tenemos es que realmente el anuncio de Saylor es que en julio adquirió 467 unidades de Bitcoin. Como vemos, no es la más grande de sus compras, pero lo relevante en referencia a ello estaba en el anuncio que hicieron. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que esta empresa nos dice ahora que va a emitir acciones hasta por 750 millones de dólares. Con este dinero, la mayoría se estima que se compren Bitcoin. Al precio actual estamos hablando de unos 25,000 Bitcoin que se van a comprar en los próximos meses. Y muchos se preguntarán, bueno, ¿y será que sí van a comprar esas acciones, que es una forma de recaudar deuda para comprar Bitcoin? Bueno, pues por aquí, como pueden observar, hay acuerdo con 3 empresas para poder vender esas acciones. Pero adicionalmente, si vamos a repasar, vemos que de los 10 titulares más grandes en este momento de las acciones de MicroStrategy, pues está, por ejemplo, aquí The Vanguard Group, está Fidelity, está BlackRock, en donde lo que han hecho en los últimos tiempos, pues como ven, es acumular más acciones de la empresa. Y esta es la forma en que las instituciones, los fondos, las firmas se exponen a Bitcoin. Ellos no compran directamente Bitcoin en este momento, pero sí compran las acciones de esta empresa. Pero esto tiene un problema que ya se los voy a decir para Saylor. Pero antes de decirles cuál es ese problema, pues déjenme mostrarles cómo ha sido el ascenso de las tenencias de esta empresa, que hacía su primera compra allá en el tercer trimestre de 2020, donde acumulaba 38,250 Bitcoin. Actualmente, como ya dije, pues tienen más de 152,000 unidades de Bitcoin. Agregado a ello, vemos que del primer trimestre de 2023 al segundo trimestre, e incluyendo a julio, pues sus tenencias aumentaron en 12,800 Bitcoin, como lo estamos observando. E incluso dentro de esa presentación o ese balance trimestral que hace la empresa,
pues vemos cómo tiene inclusive mejor retorno desde que han adoptado a Bitcoin, como nos dicen aquí arriba, que es más de un 254%. Bitcoin en ese mismo lapso de tiempo se ha apreciado un 145% y las mejores acciones, como Google, bueno, lo ha hecho en un 78%. Hasta ahí para Saylor todo muy bien porque se ha posicionado de excelente forma con tenencias de alrededor de 152.800 Bitcoin. Pero ¿cuál es el problema? Que estas empresas o estas firmas han comprado esas acciones porque es su forma de exponerse a Bitcoin. Pero recuerde que BlackRock, Fidelity están en la carrera por obtener un ETF. Y hemos hablado que lo más probable es que este se autorice para el primer trimestre de 2024. ¿Qué ocurre? Pues que es más económico adquirir Bitcoin por el ETF para ese momento que exponerse a Bitcoin mediante las acciones que ofrece MicroStrategy. Entonces, por ende, aquí la conclusión es que, ojo, tal vez para ese primer trimestre de 2024 se presenten ventas importantes de acciones de estas por parte inclusive de BlackRock, de Fidelity, lo cual va a caer muy mal para Saylor. Yo para ese momento no pensaría en comprar esas acciones y hay que tener cuidado porque esto lastimosamente puede desencadenar en que se venda parte de estos Bitcoin. En el corto plazo, la noticia es buena porque sabemos que con este dinero pues se van a comprar en los próximos meses algo así como unas 25.000 unidades de Bitcoin. Y cierro el video con dos cosas. Recuerden que la tasa actual de rendimiento en Quanfury para la billetera Spot es del 6% anual. Eso opera en los fondos que se tengan en dólares acá, en Tether, USDT y en USDC. En ninguna otra criptomoneda opera ese 6% anual. Para los que tengan dudas de dónde vienen esos rendimientos, bueno, en este hilo de Twitter el día de hoy se los explicaba. Y lo segundo, tengan muy presente que para mí el pulso en el mediano plazo lo va a ganar el tema del ETF. En el corto plazo hay que tener muy en cuenta lo que está haciendo esta semana el Nasdaq y el Standard Poor's 500 que corrigen. Hay que ver cómo sigue la siguiente semana porque eso puede afectar el precio de Bitcoin obviamente. Y adicional a ello, recuerden, hoy declara ganancias trimestrales Coinbase, Apple y Amazon. En el corto plazo también tengan en cuenta este pool de liquidaciones de 25X que está entre la zona de los 28.500 y los $28.200 para quienes están escalonando posiciones de compra o inclusive trading de margen. Amigos, espero que esta información les haya servido. Si fue así, por favor, manita arriba, replícala y los espero en un próximo.